Bueno, buenas noches con todos. Un momentito para ver si es que estoy grabando y se está compartiendo. A ver, listo. Vamos a compartir pantalla. Un momentito a ver si se estoy grabando bien. Exacto, listo. Bueno, iniciemos. Esta es básicamente la última clase de este club de estudios. Primero, bueno, no la última clase es el viernes, pero el viernes simplemente estará abierta la sala o la clase online para respuestas o dudas que ustedes tengan sobre la encuesta, examen o como lo quieran llamar, que son en base a todo el club de estudio. Vamos a sacar algunas preguntas y ustedes la tendrán que contestar. Algunas, la mayoría serán opción múltiple, es decir, cerradas, y otras serán quizá un poco abiertas para que ustedes puedan escribir algo. Espero puedan, si es que van a entrar aquí a la reunión, puedan entrar, estar aquí, conversar con nosotros si tienen alguna duda, o también para agradecerles el tiempo que se han tomado, los que han entrado, los que han visto los videos, y obviamente saber que esto es una ayuda tanto para nosotros como para ustedes como estudiantes, el volver a repasar esta materia y que ustedes tengan un conocimiento extra aparte de la materia que es en sí en la universidad. Así que ese es el plan para el viernes. Hoy vamos a repasar el repaso básicamente de toda la materia de base de datos, todo lo que hemos visto en todas las unidades. No lo vamos a hacer detallado, vamos a hacerlo por encima, porque solo simplemente son 2 horas, así que vamos a hacerlo por encima. Si nos sobra algo de tiempo, lo haremos algo teórico, pero por ahora será simplemente lo general. Vamos a ir viendo todo lo que hemos visto en las diapositivas. Para eso vamos a volvernos al inicio de las diapositivas, que básicamente es la bienvenida, que esto ya recordarán, ya ha pasado casi un mes o más de un mes de esta bienvenida y el contenido que hemos visto durante todo esto. Los tutores que les dieron en la unidad uno ya los conocieron, creo que la mayoría en la unidad uno entró, en la unidad 2 quizá no, en la unidad 3 poco, bien que han entrado. Y bueno, los tutores ellos les dieron sobre la unidad uno y les dieron los temas que en este caso es la introducción a los conceptos básicos de las bases de datos, que básicamente les hablaban sobre la definición, qué es una base de datos o cómo se la puede llamar en sí en el aspecto técnico o informático, en este caso de computación, que es una estantería, básicamente una caja donde se guardan los datos de manera organizada por celdas y columnas. Y bueno, es eso, se guardan siempre datos en una estructura de tabla en la cual hay miles y millones de datos. Ejemplos cotidianos, como pueden conocer y que ya hemos hablado, es las redes sociales, que quizá esta no ocupa ahora ya base de datos relacionales, sino ocupa base de datos por nodos, en la cual se hace aún mucho más extenso esto. El historial de transacciones bancarias que hemos visto desde el inicio de la tercera unidad, que pusimos esto de transacciones bancarias, hicimos un ejemplo de esto desde cero, creando las tablas, creando el SQL, haciendo consultas y llenándola de datos. Almacenes y productos de supermercado es la más conocida como e-commerce, en el cual se utiliza, creo el compañero ayer les explicó que había hecho un pequeño e-commerce, creo que era de sillas o algo así que vendía, en el cual se utiliza una base de datos SQLite. Entonces, en cualquier sistema o gestor o algo computacional que vean, en este caso sistema, llamémosle que un sistema es completo, básicamente, con base de datos, software, hardware. Entonces, al guardar todo eso en esto, se puede ver cómo es importante tener una base de datos tras de todo. La introducción y conceptos, bueno, la importancia de esto es, como bien se sabe, es ayudar a organizar y almacenar las miles de cantidades de información que existe durante cualquier sistema o cualquier empresa. Básicamente esto lo hacen por comodidad y por seguridad. El mantener
los datos de manera física, quizá en tiendas aún pequeñas, en pueblos o poblados o parroquias, aún llevan esta forma de almacenar los datos que es de forma física en un cuaderno diario, en un Excel, quizá, que no digo que esté mal, pero para esto se crearon las bases de datos, que quizás sí les sale por dinero hacer que alguien las cree y tal, pero ahora simplemente con acceso a Internet y algún teléfono celular se puede crear estas bases de datos con inteligencia artificial que está ya integrada en los servicios. Se pueden hacer mucho más fácil y quizás y no contratar a alguien que sepa básicamente sobre esto. Entonces, esto. Puntos a tomar en cuenta, que la eficiencia de almacenamiento, obviamente esto ya es un poco más avanzado porque una base de datos puede estar ahí, pero obviamente lo importante de esto es que tenía que tener eficiencia en el almacenamiento, es que debe guardar miles o millones de datos, no simplemente tener una base de datos que guarde 550, que sí lo pueden hacer, pero cada vez que avanza la infraestructura de las bases de datos, avanza la tecnología, se aumentan las peticiones de usuarios, empresas, entonces es un poco más extenso. Las facilidades de acceso, como ya hablamos, puede haber una matriz de banco aquí, una matriz de banco en Quito, una en Guayaquil, y esto tiene que tener una facilidad de acceso porque obviamente los datos deben estar repartidos digitalmente en todo el mundo. La integridad de seguridad, que es lo más importante de los datos y las bases de datos, que siempre tienen que ser seguras y guardar la integridad de los datos. Soporte de múltiples usuarios, que es parecido a facilidad de acceso. Así que sigamos. Los tipos de base de datos, como ya hemos hablado en todo en este club, todos estos mes y medio, no recuerdo muy bien. Básicamente se utilizaron para crear tablas, como por ejemplo base de datos relacionales son los que crean las tablas. También, por ejemplo, pueden tener textos planos que ya hemos visto, que son TXT por bloc de notas, o CSVs, que son archivos como Excel o XLS. También tenemos bases de datos no SQL, que ya hemos hablado de estas, que son básicamente en formato JSON o en formato de textos planos también. Ejemplos de estas, Cassandra o Mongo, que ya hemos hablado muchas de ellas en todo el club. Las bases de datos jerárquicas, que ya las vimos cómo funcionan, que estas es estructurado de una manera muy gigante, ya que estas están, como la palabra misma dice, estructuradas de forma jerárquica, ya que cada clase va a tener un hijo, un hijo, un hijo, un hijo de forma descendente. Entonces, lo utilizan empresas muy grandes como IBM, como pueden ver ahí, y es de bastante ayuda dependiendo de la infraestructura de la base de datos. Entonces, hay la base de datos de red, que es la más utilizada para videojuegos o redes sociales, que en realidad es un modelo complejo de red a través de nodos. Entonces, es esto. Al inicio vimos esto. Sigamos con algún otro diapo. Bueno, ventajas y desafíos de esto, que bueno, las ventajas ya hemos visto que son muchas, pero como esto ya está quedando, por decirlo de alguna manera, de vanguardia, que está quedando desactualizado, las bases de datos relacionales obviamente aún siguen siendo ocupadas, pero ya no existen muchas bases de datos, las nuevas SQL, que ya tienen disposiciones para integridad de datos, que están en la nube, que están en servidores, que ya son más ocupadas esas que crear una base de datos SQL directa o SQL relacional. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso, las ventajas que hayan visto aquí son la reducción de redundancia de datos, la integridad de los datos que son para la seguridad, facilidades de acceso, escalabilidad y seguridad. Algunos de los desafíos que se mantienen estos, que la seguridad y la privacidad, obviamente, cuando se da el momento de crear una base de datos relacional, a los inicios de que las crearon, tenían problemas, por ejemplo, con inyecciones SQL. Las inyecciones SQL eran solicitudes que se hacían a la base de datos directamente por un usuario externo, un tercer usuario, en el cual se podría extraer la información, se podía tener acceso y extraer información. Entonces, obviamente ahora ya no es tan probable, pero aún sigue teniendo problemas de seguridad estas bases de datos. Y bueno, el rendimiento, que es el que más que hemos visto que tiene problemas al momento de hacer solicitudes de consultas o subconsultas. Y bueno, sigamos con la siguiente. Componentes de la base de datos, que esto es lo importante de saber en base de datos relacional.
no SQL como en Mongo al manejar archivos JSON, no necesariamente necesitan saber los componentes, ya que como todo es un JSON que está dividido por objetos ya, no necesitan conocer, pero bueno, en una base de datos relacional es importante saber que todo esto se divide por tabla. La tabla que básicamente es la colección de filas y columnas, que tiene campos y registros. El campo básicamente es lo que es de forma horizontal, el atributo de todos estos. Y los registros básicamente es la fila que contiene los datos relacionales, es decir, todos los registros que estén en la tabla. Es decir, pueden ver 100, 20 registros y los atributos de esto en este caso son los campos. Por ejemplo, puede ser el nombre, la edad, el ciclo, digamos en este caso, y en sí el dato. ¿Qué dato tiene eso? Tiene un dato entero, tiene un dato double, tiene un dato varchar, que es una cadena de texto. Y lo más importante de esto, que simplemente no está estructurado así, que son las llaves primaria y llave foránea, que en esto se basa todo lo que es la base de datos relacionales. La clave primaria o llave primaria o primary key, como le quieran decir, es el identificador en sí de la tabla. El identificador en sí básicamente sirve para poder conectar con otras tablas. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo una llave foránea o clave foránea, que al momento de unirse esto, obviamente se une una tabla con otra, siendo la misma llave primaria en otra tabla con una llave foránea. Entonces, bueno, esto se divide en la primera unidad. Vemos qué más han visto. Bueno, lo que es una llave primaria, que básicamente, como ya les expliqué, es una forma única de identificar la tabla, que no puede repetirse. En este caso es importante las propiedades de la llave primaria, que no puede repetirse ni estar vacío. Esto no, ya que es el identificador único, o puede ser el número de cédula de alguna persona. Esta puede ser la llave primaria en sí de los humanos, de nosotros, al momento que en números de cédulas no se pueden repetir, y tampoco al momento de sacar la cédula no puedes simplemente no tener un número de cédula, no puede estar vacío. Entonces es importante conocer las características o las propiedades de las llaves primarias. Una clave foránea básicamente es un campo en una tabla que se relaciona con la llave primaria en otra, como ya les había explicado. Así que bueno, esto es durante todo el curso, o sí, durante todas estas clases hemos hablado de esto. El tipo de relaciones que hayan visto, que son, por ejemplo, 1 a 1, que creo que es la que más usan, o la de 1 a muchos. La de 1 a 1, como se habla ahí, puede unirse con una tabla persona y una tabla pasaporte, ya que una persona solo puede tener un pasaporte, o en este caso, una persona solo puede tener una cédula, aunque no literalmente puede ponérselo así. La relación a uno simplemente se relaciona cuando algo solo depende de una cosa. La relación de 1 a muchos, que es la más usada, que por ejemplo en la tabla de abajo tienen que un cliente tiene muchos pedidos, que obviamente sí lo puede hacer, y creo que es la que más usan. Y la última relación, que en este caso también se usa mucho, pero no se la usa de manera ya profesional, porque existen muchos convenientes al momento de hacer esto de forma cíclica, que se pueden haber ciclos o se puede haber redundancia en tablas. Para esto se rompe la relación de muchos a muchos haciéndola de 1 a muchos. Bueno, hay una relación de muchos a muchos en esta tabla, que un estudiante tiene muchas materias y que muchas materias tienen muchos estudiantes, que la lógica obviamente dice que está bien, pero al momento de hacer nosotros esto, pues de forma profesional no es admitible, ya que se necesita que la relación sea de 1 a muchos. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama redundancia de tablas, y se lo rompe con una relación de 1 a muchos. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, que es la introducción a componentes básicas. En este caso, respondiendo a las preguntas que quizá en la clase que tuvieron aquel día ya las respondieron, pero vamos a ver. ¿Cuáles son los campos de esta tabla? Los campos de esta tabla son el nombre, la edad, el email y el cliente. El ID del cliente, ya recordando que respondiendo a la tercera pregunta, ¿cuál es la llave primaria? En este caso, tanto puede ser el email o tanto puede ser el cliente, el ID del cliente, ser su llave, pero preferiblemente siempre se crea un atributo o un campo más que se llama el ID del cliente para que sea la llave primaria. ¿Qué representa cada fila? Cada fila representa un atributo de estos, que puede estar en enteros, en el caso que están los demás en varchar. ¿Y cómo identificas a un cliente de una forma única? Con su ID. Porque María López solo va a tener un ID llamado 1, Carlos un ID llamado 2.
Entonces, vinculando esto, podemos decir que al momento de nosotros pedir el ID de la persona tal 2, siempre va a llegar Carlos. Entonces, las relaciones entre tablas, en un caso, por ejemplo, han puesto aquí un caso que es un restaurante para gestionar mesas, clientes y pedidos, respondiendo preguntas como cómo están relacionadas las tablas. En sí, las tablas están relacionadas porque la tabla cliente contiene una llave foránea en la cual está mesa. Entonces, aquí podemos hacer la relación de que, por ejemplo, Juan o el cliente ID 1 tiene una relación con la mesa 2, es que decir que el cliente Juan Pérez está sentado en la mesa 2 y le pertenece a él en ese momento. Y tiene una capacidad máxima la mesa de 6. Entonces, él reservó esa mesa con capacidad máxima de 6, quizá para comer solo 2, 3 o hasta 6 personas. ¿Cómo tiene relación también el cliente con en este caso con los pedidos? Es que, por ejemplo, digamos con Juan Pérez, que el cliente 1 pidió tacos con un precio de $100. Entonces, así es la relación de las tablas. ¿Cuál sería la llave primaria de cada tabla? Obviamente, cada llave primaria son las IDs. Y como en este caso, llegando de manera ordenada, los IDs que son los primeros en mostrarse en la tabla. ID mis, ID cliente, ID pedido. ¿Qué información puedes obtener si buscas el ID cliente 1? Bueno, como ya lo hicimos al ejemplo, pues básicamente la información de Juan Pérez, qué mesa le pertenece y cuál es su pedido. Tenemos simulaciones de consultas, que un sistema de inventario en una tienda, disculpa el ruido. Ok, sigamos. Un sistema de inventarios en una tienda que consiste, a ver, respondamos a las preguntas. ¿Cuántos productos hay en el stock de la categoría electrónica? ¿Cuántos productos hay en stock? En este caso, solo la laptop. No veo algo más que nos brinde esto. De la categoría electrónica, solo la laptop. ¿Cuál es el producto? El precio del producto del ID3, que son $3,000. ¿Por qué? Porque obviamente este es el identificador, el ID, identificador único del escritorio en este caso. ¿Qué productos cuestan menos de 5,000? El ID2 y el ID3 o mouse escritorio, que son los que cuestan menos de 5,000. Obviamente esto es la manera lógica de verlo nosotros y para pasarlo a consultas que son del tercer tema o subconsultas, obviamente tienen que manejar esta lógica, simplemente viendo la tabla contestar varias preguntas. ORMs, llegamos a donde es, no la actualidad, ya que los ORMs siguen siendo activos, antiguos. Básicamente el ORM, que es un mapeador de objetos relacionales que se usan básicamente en la programación, ya puede ser en este caso, en el ejemplo que ya les puse algún día, yo aprendí con Java Hibernate, que es un ORM para Java, en el cual ya no necesitaba yo hacer una base de datos, sino que simplemente programando en Java con objetos, de forma de programación orientada a objetos, se creaba la base de datos de manera autónoma. Entonces, eso es lo que hace un ORM. Transforma los objetos en las filas sin instancias de clases, haciendo más intuitiva la interacción de la base de datos. Ejemplos populares de esto, bueno, si entran al mundo de desarrollo basado en las plataformas, en este caso verán Django, pueden ver React o pueden ver Node, que básicamente estos ya tienen integrados un ORM en sí. Y en base para Python, como ya saben, se maneja con Django. Y bueno, para Node, que es JavaScript, se maneja SQLite. Las diferencias de estos, de forma gráfica o de forma de un ejemplo, puede ser que, por ejemplo, SQL o sentencias SQL se llenan las tablas de la siguiente manera: insert into, los atributos de la tabla, y para llenar la tabla se le pone values donde se van a ingresar estos valores. Como también tenemos el update y el delete. En cambio, en un ORM simplemente creas un objeto, que es en este caso nuevo guión bajo producto es igual a la clase producto, en el cual va a tener los atributos en el nombre y el precio. Y esto lo envías, pues dependiendo del lenguaje de programación, puede ser nuevo producto set, nuevo producto save. Entonces, es esto. Si quiere consultar, que es mucho más sencillo, productos y .all, y actualizar, que es lo mismo que hemos estado haciendo, que es traer el ID, que es en programación, ya sea en Java o en Python, siempre hacen esto, que es traer según el ID, actualizarlo y mandarlo a guardar otra vez, o eliminar un producto, que bueno, en este caso el punto delete
nunca va a ir solo, a no ser que estés en la misma clase y solo tengas un objeto. También lo vas a buscar, así como se lo busca en actualizar, vas a traer el ID1 y se lo pondrá en delete. Tenemos, bueno, una imagen sobre la relación de esto con los ORMs, cómo pasa de una tabla relacional a ser un objeto. Básicamente la tabla pasa a ser una clase, la clase en este caso digamos persona, que es una tabla, pasa a ser la clase, las filas pasan a ser objetos y los campos en sí, que son los atributos de todas las personas, pasan a ser las propiedades de tus objetos, que es fácil de entenderlo si es que ya se maneja programación orientada a objetos, entonces tiene una relación muy grande. Entramos a los componentes de los sistemas gestores, en las cuales tenemos que es un sistema gestor. Pasemos de esto, no. Esto ya hemos visto. Importancias, componentes principales. Bueno, eso es lo importante de un sistema gestor de base de datos, que básicamente representa un equipo físico donde se almacenan los datos, que incluye básicamente el sistema operativo. Por ejemplo, en este caso, creo que nosotros en la segunda y tercera unidad usaron MySQL Workbench y bueno, yo en mi caso yo utilicé Heidi, que es un sistema gestor y mi compañero usó PHP que también es un sistema gestor. Entonces, dependiendo de gustos qué sistema de gestor usen ustedes. Obviamente también, muy a pesar que sea de los gustos, se tiene que ver las propiedades, características y las ventajas que nos pueda brindar este. Entonces, un componente principales pueden ser los datos. Bueno, esto pasaré un poco rápido porque no es muy, no es muy importante que debamos saber. Obviamente son las teorías básicas. Aquí, bueno, en esta imagen pueden ver las diferentes bases de datos que existen. Componentes principales. Bueno, esto es importante. ¿Qué es el DDL? Básicamente es el que permite definir y modificar la tabla de los objetos de las bases de datos. En esto tenemos varias palabras reservadas como son create, alter, drop, truncate, unionate. Siempre van a estar en inglés. La mayoría de programaciones o lenguajes de programación, en este caso SQL, va a estar en inglés porque es el lenguaje, por decirlo así, madre de todo esto. Entonces, como la palabra ya dice create, para crear, alter, en inglés obviamente modificar, drop, eliminar, truncate, que es vaciar contenido, y rename para renombrar objetos. El lenguaje de definición de datos, básicamente pueden ver un ejemplo aquí, que en este caso tenemos los tipos comunes de datos que hay en esto, que bueno, si se ya saben programación, saben que un entero, que existe de enteros, decimales, cadenas de texto como string, en este caso se los llama varchar acá, tipos de datos date, tipos de datos float y tipos de datos booleanos, que son los más importantes en esto. Restricciones comunes, como bueno, como ya hemos hablado, la llave primaria, que la llave primaria nunca puede ir nula, que debe ser única y que, bueno, si se quiere hacer una relación, se define una llave foránea. También tenemos los lenguajes de comportamiento, que en este caso, bueno, creo que esto ya hemos visto en videos de clases pasadas, cómo crear una tabla, la palabra create, el nombre de la base, create database, para crear la base de datos, perdón, no era la tabla, create la base de datos, el nombre de la base de datos. También se lo puede hacer de forma con interfaz, que es mucho más fácil, pero obviamente no siempre vamos a contar con estos sistemas de gestores de bases de datos y vamos a hacerlo quizá en CMD, en PowerShell o literalmente simplemente en una consola. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Bueno, aquí faltaría un comando que para poder usar esta base de datos es use el nombre de la base de datos, entonces puedes usarla. Y bueno, pasemos de estos, ya que esto solo es la teoría de la primera unidad. A ver, un poco más importante, que bueno, es también la siguiente de esto, es el DML, que es para la manipulación y consulta de datos, que esta es la más importante que deben conocer, ya que aquí se manejan las sentencias SQL como consultas, subconsultas, combinaciones, que son joins, y bueno, etcétera. Las mismas palabras reservadas que hemos usado, insert para insertar, saber dónde insertar, en qué tabla, into y values para enviar los datos. Tenemos palabras reservadas como where para saber la condición, ya que where significa dónde quiero hacer esta condición. Ordenar con order by de forma ascendente o descendente, como ven ahí son palabras en inglés que ya están declaradas, y limit para limitar la cantidad de esto.
Componle lenguajes de manipulación de datos como DML, que este también es importante, ya que al momento de crear la tabla con el lenguaje anterior, como que era DDL, también se puede hacer la manipulación de las tablas con comandos como, por ejemplo, insertar nuevos datos, actualizar los datos o borrar algún campo que no querramos. Entonces, pasamos a esto de aquí. Pasamos a esto un poco rápido para dar lo que pues, realmente importa, que son las unidades 2, ya 2 y 3, ya que son más prácticas que teóricas, ya que esto creo que ya lo vieron. Bueno, los de la primera unidad creo que han trabajado con Workbench y bueno, es el más fácil, la herramienta más fácil que pueden obtener, ya que este levanta en sí al momento de instalarlo, ya levanta el servidor que es el servidor localhost 3306 con el puerto 3306 para obviamente trabajar ahí con MySQL. Bueno, aquí veo que han creado una tabla de base de datos que la usan con el comando que les dije, insertar, consultar, pasamos un poco rápido a esto. Aquí ya creo que entran al diseño. Bueno, esto es importante. Vamos tomando los puntos más importantes que los que son repetitivos, que es básicamente el diseño de la base de datos. Básicamente eso es estructurar y organizar cómo se va a hacer la base de datos. Tenemos varias formas de hacerlo, varias metodologías. En este caso, en algún ejemplo que quizá ya les pondré más adelante en la diapositiva, que obviamente está mucho más adelante. Dependiendo de nuestra metodología y de la metodología que use la empresa o la metodología que use, dependiendo si está dando las clases a un ingeniero u otro, o su metodología que pueden hacer, se puede hacer de muchas formas en este caso, pero siempre tiene que tener, por ejemplo, el diseño conceptual, el diseño físico, el diseño relacional. Entonces, esto es muy importante, ya que basados en nuestra metodología, por ejemplo, lo que más enseña, lo como yo, es que aprendí a sacar hacer este diseño de base de datos, fue con el estándar IEEE 830, que es el para los requisitos. Más adelante también les mostraré, como ya ahí en las diapositivas mismos están, que con esto sacas requisitos funcionales, no funcionales y los requisitos que necesita el cliente. Al momento de hacer esto, ya tienes tu base de datos, ya sabes lo que vas a hacer y cómo puedes hacer los diseños. Entonces, bueno, el diseño conceptual básicamente es la representación abstracta de los datos y sus relaciones, como puede hacer un diagrama entidad-relación. Como ya vimos, obviamente luego hacer la metodología de obtener los requisitos o los datos del cliente, se empieza a diagramar de un poco más profesional, un poco más técnico para los conocedores en base de datos. Y bueno, el siguiente diseño creo que lo tienen aquí. Bueno, el diseño de entidad relacional básicamente es así. Al momento de crear una entidad, esto va dentro de un cuadrado o un rectángulo. Y al momento de crear un atributo, esto va en un círculo o óvalo, creo que le dicen. Y la relación es la unión de la línea. No específicamente tiene que ir una línea, puede ir básicamente un punto y dos líneas, dependiendo si es relación de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, un pequeño ejemplo, que un jugador básicamente es campeón, ha luchado con campeón. Entonces, esa es la relación que tienen. Obviamente esto siempre se ocupa pueden ocupar un verbo, un adjetivo, dependiendo. En la relación esta, bueno, como pueden ver en los paréntesis, tiene 0n. Esto que significa que tiene o cero o muchos, cero o muchos, que va a la relación de de cero a muchos, digo, de uno a muchos, con sus respectivos atributos que tiene cada entidad. Y es lo importante de las entidades de relación. Los problemas cíclicos que les comenté, que no pueden haber estas relaciones en una tabla de base de datos relacional, porque se cruzan al momento de hacer y tienen problemas de rendimiento en consultas. Obviamente, la lógica nos dice que sí, un cliente puede tener muchos pedidos y muchos pedidos tienen muchos productos, porque un pedido yo puedo pedir de aquí de mi casa 3 pantalones, 2 camisas, y sí, tienes razón, lógicamente un pedido puede tener muchos productos y muchos productos tienen muchos clientes, entonces está bien de forma cíclica, pero esto no puede ir ya que hace que sea un problema como de rendimiento y también obviamente de lógica, que no puede ser así. Lo siguiente, el diseño físico, que es el más importante, ya que se usa ya de manera profesional,
que en este caso es para el sistema gestor de base de datos, o ya con todas las relaciones y las tablas y los atributos dispuestos a empezar a integrar los datos. Aspectos técnicos de esto, que al momento de hacer nosotros el diagrama físico, vamos a tener que hacer las normalizaciones, que en este caso creo que existen 5 u 6, creo que hay hasta 7, pero no son muy usadas. Las 3 primeras son las más importantes, la cuarta, la quinta quizás son secundarias, pero son las que más se deben manejar. Bueno, aquí pueden ver cómo se puede normalizar una tabla. Al momento de hacer nuestra lógica, obviamente tenemos, por ejemplo, los alumnos matriculados en la cual está el nombre, el apellido, el código del curso y la descripción del curso. Y también, como pueden ver, tienen una root, que no sé decir qué será eso, creo que es el... No, desconozco que será root, pero bueno. Esto, haciendo la normalización, se lo convierte en datos atómicos, siguiendo la primera regla de la normalización. ¿Qué son los datos atómicos? Es básicamente que simplemente la tabla tenga datos que identifican a una sola cosa, en este caso alumno. Solo se identifica el alumno por su nombre y su apellido. No tiene nada que ver con la matrícula ni el curso. Y asimismo, con la matrícula y el curso se crea una tabla atómica en la cual solo el curso habla de sí mismo, qué es lo que contiene el curso, y la matrícula, qué es lo que contiene la matrícula. Entonces, al momento de hacer esto, ya se está separando por tablas y se tiene que hacer las relaciones, por eso es base de datos relacional. Buenas prácticas en esto es estudiar los requisitos del negocio, como ya les comenté. Pueden seguir en el estándar 830 y 830, los volúmenes de datos que maneja, ya que no podemos simplemente hacer una base de datos porque nos salga. Dependiendo de la empresa, es el volumen de datos que maneja. Diseñar, obviamente, para el crecimiento, esto debe ser escalable. La base de datos debe ser escalable para asegurar la compatibilidad de expansiones futuras, como lo pueden ver ahí. Validar la estructura de los usuarios y documentar todo, que la documentación es lo más importante básicamente en nuestra carrera, porque no podemos poner de excusa nada de no pude hacer o no me salió o tal cosa. Así no salga, así no se puede hacer, así el tiempo no alcance, todo se va a documentar. En este caso, los diagramas, las decisiones de cómo hacer un diseño físico, siempre se van a documentar, todo va documentado, así que es lo más importante en la carrera al momento de hacer un sistema o una base de datos. Pasemos a optimizaciones de diseño. Bueno, esto simplemente teorías que sirven, pero básicamente esto lo verán básicamente en consentencias o subconsultas, que es de la unidad 3, cómo se puede optimizar esto de aquí. Mapa conceptual de una biblioteca. Bueno, ahí pueden ver algo un poquito más extenso, que un usuario tiene varios préstamos y que un libro es prestado varias veces. Aquí pueden ver cómo se rompe la relación, aumentando una tabla préstamo, ya que, por ejemplo, podemos decir que sí, muchos usuarios tienen muchos libros, y sí, está de manera correcta, pero para romper esta relación, como veo aquí, han hecho que una tabla extra en el cual rompa la relación de muchos a muchos, haciendo la relación de uno a muchos con usuario y préstamo y de libro a préstamo, que básicamente es lo correcto en esto. Modelo conceptual de un restaurante. Bueno, aquí hay otro ejemplo, como pueden ver ahí, la mesa, el pedido, y aquí es la tabla creada, que creo que es la más importante, que se crea la tabla para romper la relación de muchos a muchos, que estas van a haber muchas tablas o van a haber muchas bases de datos con estas tablas, que son el detalle del pedido, el detalle de factura, el detalle de compra, el detalle en este caso del pedido. Siempre estas tablas son importantes porque no se las puede quitar, porque son el momento que rompen la estructura de muchos a muchos. Mapa conceptual de un hotel. Aquí se podría hacer aún otra tabla que sea el detalle de reserva, para no poner el fecha de inicio y fecha de fin, y si esto poner en otra tabla, siguiendo obviamente las reglas de la normalización. Bueno, hablando un poco también de NoSQL, no solo existen las bases de datos relacionales, sino las no relacionales, como llamadas NoSQL, que son un poco más flexibles, ya que no manejan relaciones, y escalables, ya que permiten aún más datos, que simplemente no necesitan consultas, que simplemente están ahí, ya que son datos no estructurados. En este caso la más usada es Mongo y Cassandra. Pasamos a ver más datos de SQL, documentales. Bueno, aquí están los tipos de base de datos de SQL que son documentales. Pueden ser como MongoDB y las clave valor, que simplemente utilizan almacenamiento simple como Redis.
columnares como Cassandra y grafos, que creo que es la más compleja de usarla. Yo no he usado grafos en NoSQL, pero creo que es las más complejas de usarla. Bueno, que pueden ver la diferencia de MySQL con Mongo, que es lo más importante. MySQL está como la estructura en tablas y Mongo en la estructura de un JSON, de un texto plano que básicamente está separado por comas. La diferencia de NoSQL con las demás, por ejemplo, las llaves valor, simplemente es lo típico, poner una estructura, dos puntos y el valor de esto. La columna family, que es básicamente igual a MySQL, los grafos, que son por nodos, y lo documental, como Mongo, que en este caso son los JSON. Modelado de SQL, desnormalización, estructuras simples, pasemos un poco. Disponibilidad de teoría de capa, consistencia, disponibilidad y tolerancia de particiones. Muy teórico. Pasemos al otro tema, a ver. Lenguajes de DL. Bueno, objetivos del tema es obviamente entender a estos. ¿Qué es DDL? Como ya explicamos, sirve para definir, crear y modificar respuestas de las bases de datos. Vamos a ver, estos son los comandos, que las palabras reservadas más usadas, que en DDL, create, alter, drop y truncate. ¿Por qué se creó el DDL? Esto es un poco de historia. Básicamente se crea para administrar en sí las bases de datos y llegan los administradores de base de datos con esto. Las características del DDL, que es declarativo, es independencia del hardware y en efecto inmediato. Pasemos un poco más a datos importantes, que básicamente esto es teórico. DML, que hasta esa altura supongo que ya deben conocer la mayoría de estos. Hacemos filosofía de esto, ventajas, desventajas, aspectos filosóficos, tipos de joins. Bueno, entremos a otro tema. Entremos al tema de los joins, que bueno, ahora está de forma teórica aquí. Un join básicamente es la unión de una o muchas tablas. Hay diferentes tipos de join, puede ser unión por la izquierda, unión por la derecha, una unión completa, una unión cruzada. Esto ocupan mucho, pero la que mayor se ocupa es el inner join, o se lo puede ver simplemente en un join. Y el full join, que esto básicamente son para hacer declaraciones o ver respuestas de la base de datos de forma rápida. Entonces, bueno, más adelante en la tercera unidad se explicará un poco más de esto, pero básicamente las relaciones son las que nos sirven para hacer un join, la relación de los IDs de cada tabla. Subconsultas, bueno, estas son importantes, ya que esto va para hacer, básicamente extraer los datos de la base de datos, preparando una consulta o una subconsulta, ya que las subconsultas son un poco más difíciles o, en este caso, complicadas, ya que existen diferentes, por ejemplo, pues el escalar, que devuelve un valor único, cuando hacemos, por ejemplo, pedir el promedio de un estudiante por una subconsulta. Devuelve un valor único, la subconsulta multifila que devuelve múltiples filas y la correlacionada que depende de una consulta externa, es decir, puede depender de una tabla u otra dentro de otra tabla. Entonces, bueno, pasemos a atominicidad, buenas prácticas. Bueno, buenas prácticas de esto, aquí está algo importante que ya hablamos ahorita, ya hablamos en todas las clases, que unas reglas deben ser como not null, dependiendo del campo del atributo que nosotros estemos haciendo en la tabla, puede ser no nulo. La mayoría son cosas que son importantes saber del registro. En este caso puede ser el nombre o el apellido del cliente, o la cédula o la dirección, que la dirección no la pueden dejar vacía, dependiendo de lo que estén haciendo en la base de datos. Si es una base de datos bancaria, necesitan la dirección sí o sí, o un teléfono para quitar la dirección. Tiene que ser único, como ya hemos hablado, el número de cédula o el identificador. Esto también se puede poner muchas veces en correos, se puede tener en teléfonos, aunque en teléfonos no mucho porque pueden tener 2 o más 3 teléfonos. Pero dependiendo del contexto que nosotros tengamos para el momento de crear la tabla, se debe poner. Usuarios y roles en las bases de datos. Un usuario, ¿qué es un usuario de una base de datos? Básicamente es el gestor de la base de datos, que este permite a través de usuarios y contraseñas poder hacer las configuraciones de todo. El origen de las conceptualizaciones, bueno, pasamos un poco de esto.
que es un rol. En este caso, como ya se hablé, es el administrador, también puede ser el analista, que solo sirve para leer los datos. ¿Por qué son importantes estos dos? Básicamente el administrador de base de datos es el arquitecto quien crea la infraestructura de la base de datos. El analista, en este caso podríamos decir que nosotros, los estudiantes, somos los analistas de base de datos. ¿Por qué? Porque solo tenemos permiso para leer los datos, más no para configurarlos a través de lenguaje DML. Beneficios, pasemos un poco de esto. Cooperaciones comunes, tipos de permisos, ejemplo de aplicación en la vida real. Bueno, veamos esto. Que un administrador necesitan acceso completo para gestionar los servidores, los empleados atención al cliente y los empleados del almacén necesitan acceso. Bueno, esto va más vinculado a los permisos de la base de datos o los permisos que brinda el administrador, ya que no todos pueden acceder a diversas propiedades de la base de datos, sino que cada departamento, en este caso digamos departamentos, el departamento de administradores, el departamento de analistas, el departamento de software no siempre van a tener acceso a esto, siempre van a tener que hacer una solicitud o pedir acceso a esto. Entonces, buenas prácticas. Pasamos un poco con lo importante. Conceptos, autenticación, autorización, auditorías. Bueno, hemos acabado con unidad 1, que solo es teórico y creo que la mayoría ya conoce esto. Vamos a ver sobre la unidad 2, que ya es un poco más práctica y un poco más explicativa, por decirlo así. Pasemos. Que esto ya han visto. Hacémoslo de siguiente forma. A ver. Unidad 1, sí, con unidad 1. Exactamente. Unidad 2. En unidad 2, sus tutores fueron básicamente Josep y Santiago, que son también compañeros de últimos ciclos, los cuales les dieron de un poco más práctico sobre los modelos entidad-relación. ¿Qué es importante? Que la introducción al modelo relacional. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se le escribe R o MR, como lo quieran decir en inglés o en español, Entities Relation o modelo relacional en español. Bueno, ¿por qué es importante el modelo relacional? Básicamente porque tiene las relaciones en las tablas, son básicamente los campos o los elementos principales de estos. Ejemplo de relaciones, como ya vimos, la tabla se puede convertir en diversos atributos, en este caso puede ser nombre, calle o ciudad, y con sus diversos registros o tuplas, en este caso que también le llaman tuplas, son sinónimos en una tabla. Caso de dominio en este dominio, pasamos un poco. Atributos, bueno, aquí está lo que es importante, que un atributo es una columna en una tabla, que esto ya lo vimos teóricamente, pero bueno, de forma un poco más visible o expresada en tablas, como pueden ver ahí. Por ejemplo, en la tabla derecha, simplemente podemos decir que es un Excel con diversos datos, pero en la tabla izquierda, como pueden ver, es una consola, en la consola en la cual pueden crearse tablas en sí y no necesitan básicamente de un sistema gestor y también les da un tiempo de respuesta, en este caso fueron 0,0 segundos, que se convierten en milisegundos, pero bueno, Windows no lo muestra. Una relación consta de las siguientes. Bueno, esto ya lo vimos teóricamente también. Bueno, aquí hay algo importante, las claves relacionales que tienen con nombre, que tienen que ser lo importante de los registros o de los atributos de la base de datos, que tienen que ser persistentes. Y temporales, que tienen que tener vistas temporales, vistas materializables o sin nombre, que son temporales en una consulta. Entonces pasemos a restricciones inertes, que básicamente no puede haber dos tuplas iguales, es decir, no puede existir dos llaves primarias en una tabla, o el orden de las tuplas básicamente no es significativo, pueden ordenar como ustedes lo gusten y prefieran, eso no tiene nada que ver. El orden
Pero obviamente de manera lógica o de manera que uno mismo lo quiera ver, pues debe estar ordenado en sí y brinda muchas posibilidades, ya que no necesitas estar buscando, sino que ya sabes bien dónde está. Sigamos a otro, llaves primarias, llaves foráneas, ejemplos de esto. Bueno, aquí no han dividido bien, llave foránea, tabla persona y tabla cédula. Bueno, como pueden ver aquí, un ejemplo claro de que una llave foránea no siempre es un ID. Básicamente aquí no tendríamos que crear un ID cédula, sino que el ID directamente sería el número de cédula, ya que este es único en todo y nunca se va a repetir. La diferencia de esto es que el ID de cédula va a ser autoincrementable, así que se va a ir autoincrementando de manera sola. Pues. Entonces pasemos a las claves principales. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo hacer una llave foránea y conectada a una llave a una tabla principal. Pasemos a otro. En este caso, algo importante es el método cascada. En este caso tenemos el on-cascade y el on-update cascade. ¿Para qué se usaban esto? Creo que lo vimos mucho en consultas y ¿cómo es? En procedimientos almacenados. Que por ejemplo el on-delete cascade, sí, básicamente lo que hace es que si se elimina un registro de la tabla padre, en este caso puede ser buildings, los registros relacionados a la tabla también se van a eliminar. Esto es importante. ¿Por qué es importante poner siempre el on-delete cascade? Es simplemente para poder eliminar y que no nos salga el error de que estamos vinculados a una llave primaria y no podemos eliminar el registro. Es muy importante esto. Y lo bueno, el update es básicamente lo mismo, simplemente para modificar tanto de la tabla padre o la tabla hija. Son muy importantes conocer estos digamos las palabras reservadas, estas dos palabras reservadas, aunque son tres, pero estas dos líneas, porque al momento de crear una tabla o de crear registros, estos siempre se deben poner porque a veces hay momentos en los que uno quiere modificar o quiere eliminar algo, pero no lo puede modificar solo de una tabla, tiene que modificarla de varios. Entonces es importante tener esto en cuenta. Restricciones semánticas. Bueno, aquí podemos ver algo interesante que puede ser el restrict o no action, que básicamente estos impiden que se actualicen los registros de la tabla padre, si es que existe una referencia en la tabla hijas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero actualizar la tabla padre, no me va a dejar ni actualizar ni las hijas ni el padre, básicamente. Es importante conocer esto porque si queremos, podemos poner esto a una cédula, que esto no va a poder actualizarse ni toparse a futuro. Restricciones semánticas, que en este caso el unique, como la palabra lo dice, esto debe ser un atributo único. El not null obliga a que los campos en sí no sean nulos o no tengan o estén vacíos en sí. El default, básicamente el default es lo que envía en sí el sistema, en este caso la base de datos, a ponerse. Por ejemplo, si queremos un atributo salario y queremos que el salario siempre empiece en cero antes de empezar el primer mes, pues se le pone default cero y ya. El check, básicamente, el check no es muy ocupado. Bueno, yo no lo ocupo mucho porque básicamente se basa en una condición lógica de que debe cumplir sí o sí algo antes de pasar. Pero al momento de ingresar los datos, a veces saben venir vacíos, saben venir quizá con menos de lo que se espera en la condición. Y al momento de checarse no te va a dejar ingresar. Y el autoincrementable, que simplemente son para los IDs que sean autoincrementables con un contador, por decirlo así, que va más, como contador más, que va 1, 2, 3, 4 cada que se crea un registro. Esquemas relacionales, bueno, aquí pueden ver esquemas de que A depende de D y bueno, cosas teóricas básicamente. Ejemplos que han sacado los compañeros, esquemas relacionales, varios más ejemplos. Está muy bien. Diagrama de entidad con relación conceptual. Bueno, aquí tenemos un diagrama que creo que los han hecho ellos, hicieron de manera manual. Tienen las sucursales, las cuentas, las transiciones y los empleados y los de clientes. Cada uno con su entidad, con sus atributos y con su tipo de relación. Instancia de ejemplos. Aquí pueden ver las tablas de todas las tablas llenas en sí. Cómo se pueden relacionar estas. En este caso, el nombre del cliente se relaciona con el cliente, el número de cuenta del cliente,
Y eso básicamente es eso. A ver, pasemos a algo más importante. Bueno, pues bibliografías, muy bien. Ejercicio práctico, que eso es lo que crearon los chicos. Si ven el video pueden ir viendo todo esto. Pasemos a cosas, vamos a ver qué más han puesto. A cosas importantes, estos son ejemplos que espero que en los videos o asistieron a la clase hayan comprendido. Clase 11, integridad referencial de los datos, que es lo importante de esto, que es básicamente lo que dice en la imagen, que no puede haber datos duplicados, que los datos no estén faltantes, que los datos no se encuentren alterados y que los datos no sean incorrectos. Es muy importante al momento de crear la base de datos y el momento de ingresar los datos. La integridad de los datos y esto no vamos a pasar mucho a lo que está aquí, que tiene que ser de manera lógica, consistente, que tiene que tener un ciclo de vida, que ser mantenible, porque, bueno, creo que en séptimo ciclo van a tener una materia llamada seguridad de la información, en la cual van a ver todo esto. Tipos de integridad de datos. Vamos pasando un poco más. Integridad que están viendo. Álgebra relacional, que básicamente esto ya lo manejan desde segundo, creo que con matemáticas discretas, que son por operadores, operadores lógicos y paréntesis y corchetes, que también se ven mucho en matemática. Entonces, pasemos. Por ejemplo, bueno, aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos esta tabla, que bueno, no está bien normalizada, pero bueno, ahí está. Al momento de nosotros vamos a hacer que nos obtenga el departamento 4 y los sueldos que sean mayores a $25,000. Entonces, esta es la primera. Y me dice que obtén esto o obtén también que el departamento sea igual a 5 y el sueldo mayor a $30,000. Entonces, que esta consulta o esta básicamente consulta de álgebra relacional, lo que va a obtener es que tanto el departamento 4 o 5, si son mayores a 25,000 o mayores a 30,000, me sacará esos datos. Entonces, pasemos un poco más adelante. Pasemos a la clase 15, a ver qué nos dieron. A la clase 16, a las formas normales, que es importante. Regla del COD, básicamente COD, que es Edgar COD, que básicamente es el padre del modelo relacional. Son las que él propuso las reglas de COD, que son 12. Regla 0, regla 1, que espero que las hayan entendido bien. Y bueno, vamos a pasar a la normalización, que es un poco importante. Aquí está, bueno. Las tres primeras formas de hacer la normalización, que la primera, como ya vimos, son hacer datos atómicos, que solo se especifica en una sola tabla, lo que se trata esa tabla o ese tema. Y bueno, no veo que hayan puesto más, pero bueno, si es que las conocen, creo que ya las deben manejar muy bien para hacer los diagramas físicos. Y bueno, pasamos a la unidad 3, que es la más extensa y la que hemos visto sobre todos nosotros, que en este caso soy yo, el Diego y el otro tutor que en 10 minutos les continuará dando sobre el tema, pero solo vamos a ver lo importante de lo que es SQL. SQL básicamente es todo lo que vieron teóricamente. Creo que ahora en la materia de base de datos con el ingeniero René han de estar en unidad 3 viendo consultas o consultas, procedimientos almacenados tal vez. Conocer muy bien este lenguaje porque es lo que dará futuro a diferentes materias como puede ser desarrollo basado en plataformas. No recuerdo qué otras materias pueden ver con esto. Por ejemplo, en programación también les ayuda a ver en minería de datos o también les ayuda en sistemas digitales, que también es muy importante conocer esto. Esto es básicamente, este lenguaje básicamente es el que interactúa con la base de datos en sí y tiene muchas aclaraciones. En este caso pueden haber tres: DDL, DDL, DML y DSL, que son los que más se utilizan en esto. Los sistemas gestores, que como les dije, dependiendo del gusto de ustedes y dependiendo de qué es lo que quieran hacer y la capacidad del software, pues se puede escoger. La base de datos obviamente nunca se la va a escoger al momento de
hacer un proyecto personal, claro que lo pueden hacer, pero si se escoge un proyecto para una empresa, ellos dictarán qué base de datos necesitan usar. No simplemente pueden ir con conocimientos en MySQL o en PostgreSQL o por decir en algún en NoSQL, en este caso con Mongo. No pueden ir simplemente con ese conocimiento, ya que no es adaptable, por decir así, a la empresa. Entonces, es importante conocer que existen muchas formas, pero en este caso, en las bases de datos relacional, el SQL es el padre de todo esto. Y si tú manejas SQL muy bien, vas a poder manejar diferentes bases de datos relacionales. Pasemos a, bueno, de aquí a, tomemos un descanso de 5 minutos. Y el compañero, el siguiente tutor, que es un compañero Yair o Ángel, les pasará a dar todo lo que hemos visto en la tercera unidad, quizá con un ejemplo práctico, si es que alcanza el tiempo, obviamente. Y bueno, esta clase solo fue un reprise de lo que ya hemos visto en todo este club de base de datos. Espero que, bueno, este reprise no les va a ayudar mucho. Si es que ven las clases, les va a ayudar. Espero que el día viernes puedan acompañarnos. Si es que se unen a la clase, va a estar la clase abierta para cualquier duda y, y llenar el quiz que vamos a formarlo con todos los tutores y vamos a ver cómo es que este club les ayuda a ustedes. Eh, nos vemos el viernes, quizá el viernes nos podamos despedir y ver quiénes entran, quiénes no, y bueno, a las 8, 8:05, quizá el siguiente tutor inicia con esto, así que conmigo queda hasta hoy aquí. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces un poco con el repaso general de todas las clases. El compañero anterior quedó en la parte de la unidad 3, entonces es lo que les voy a dar. Y si sobra tiempo podemos hacer algún ejercicio práctico de alguno que quedó pendiente o para tener más o menos eh, un recuerdo de lo que hicimos, ¿no?, en clases anteriores en ejercicios. Entonces empezamos vamos a empezar desde aquí, desde la unidad 3. Desde, no sé, desde la parte de aquí está bien para continuar. Iniciamos entonces. Ya estamos aquí en la parte de unidad 3, donde tenemos la estructura de la clase sobre joins y combinaciones. Ya con joins ya hemos trabajado. Eh, tenemos varios tipos de joins: el subjoin, el right join, full join, el inner. El inner si lo utilizamos alguna vez, el cross también tenemos y el left que también lo utilizamos. Lo vamos a ir viendo. Ya, pues ¿qué tienen los joins? Los joins nos permiten la combinación de datos de dos o más tablas teniendo una condición relacionada. Es decir, una tabla tiene una tabla en común con la segunda tabla y ahí podemos hacer un join, tal como ya lo hemos visto, ¿no? A ver, la importancia, pues importante para trabajar ya cuando tenemos múltiples tablas y queremos hacer consultas. Esa parte ya lo conocemos un poco. Y tenemos la estructura básica, donde ya lo hemos visto también. Donde tenemos el tipo de join, la condición. Ok, podemos seguir esto nomás. Ya, aquí es lo que decía de los tipos de joins, los más comunes. Pues tenemos el inner, que ya lo hemos utilizado, donde nos devuelve los registros que tienen coincidencias en las ambas tablas. Aquí un poco más gráfico, donde combinamos dos y nos devuelve la información en común. También tenemos el left join, que nos retorna los registros de la tabla izquierda y las coincidencias de la tabla derecha. Aquí los valores que no tengan coincidencia los va a transformar en nulos. En algún ejercicio práctico también ya lo hemos visto. También tenemos el right join, que es similar al anterior, pero lo hace con la tabla de la derecha, con la segunda tabla que pongamos. El full outer join nos combina todos los registros de ambas tablas, incluyendo las que no tienen coincidencia, y les pone valor nulo. Aquí damos la sintaxis, que es similar en todas.
Simplemente cambia la parte de qué tipo de join vamos a usar, como inner, left. Tenemos también joins normales y ponemos la condición donde tenemos las dos columnas similares. Y ya hemos visto también ejercicios. Ya en esto podemos pasar. Y ya, esto también lo que tenemos como, esto lo hemos utilizado bastante en ejercicios, donde le ponemos un nombre a cada tabla que utilizamos. Por ejemplo, aquí le ponemos from clientes, le asignamos un nombre que es C, y este nombre lo podemos utilizar acá para poner los datos y nos simplifica bastante el código. Igualmente con el join le ponemos un nombre. A veces no es necesario ponerle el as, simplemente le ponemos la letra al lado y también nos los toma. Y aquí pues ponemos c.clientID y v.ventasClientID, que es la columna en común. Eso también es importante utilizarlo. Bueno, ya lo hemos utilizado, pero para saber no por qué el motivo, para simplificar el código. Ya, ¿qué más tenemos? Ya, bueno, esto podemos pasarlo y podemos ir con el siguiente tema, que es la manipulación de datos. Tenemos varios tipos: el select, el insert, el update y el delete. El select pues se usa bastante en consultas, cuando solo queremos leer los datos, cuando solo queremos obtener columnas, y bueno, lo hemos utilizado igual bastante en ejercicios anteriores. El insert también hicimos ejercicios, pues básicamente es añadir datos a una tabla, añadir registros. Update nos sirve para modificar los datos de un registro existente. Y delete es para eliminar, para borrar. También tenemos el drop, que es para eso, para dropear, eliminar datos de una tabla. Bueno, aquí un poco más detallado lo que es cada uno. El insert se utiliza para insertar nuevas filas dentro de la base de datos. Es esencial para agregar nuevos registros. Nos permite alimentar sistemas con mayor información. Bueno, pasamos con otro, el delete. Se utiliza para eliminar las filas de una tabla, de una base de datos. La importancia pues para gestionar, ¿no? Para eliminar datos que quedan obsoletos, que están mal escritos o también que no sean necesarios. Esto para mantener la información, la integridad y optimizar la base de datos, ya que entre menos datos pues va a ejecutarse de mejor manera. Tenemos, bueno, algunas sintaxis aquí que ya lo hemos visto. Utilizamos insert, dentro de qué tabla, los valores que va a tener aquí. Y le vamos asignando valores a cada columna de la tabla que queremos. El delete no lo hemos usado mucho, pero bueno, la sintaxis es delete from, ponemos la tabla. Importante también poner la condición. Si no ponemos la condición, se va a eliminar la tabla completa con todos los datos. Entonces siempre es importante poner la condición y también poner bien la condición para evitar que se elimine toda la tabla. Ya esto podemos saltarnos. Esto también. Esto también podemos saltárnoslo. Es parte del borra. Datos interesantes. Sí, esto. Bueno, datos que tenemos aquí adicionales, donde si realizamos un solo insert con múltiples valores, mejora el rendimiento de múltiples inserciones individuales. Esto explícitamente no lo conocíamos, pero bueno. Es mejor realizar un insert con varios valores que hacerle individualmente, pues, para tenerlo en cuenta. Se ignora, nos permite omitir errores de duplicados o conflictos. Esto es importante. Bueno, es bueno para procesos automatizados, como por ejemplo al momento de crear un procedimiento. Add delete junto a join permite eliminar registros relacionados en varias tablas. Eso también, utilizando join podemos hacer todo tipo de consultas, eliminar o actualizar datos en varias tablas. También importante conocerlo. Para diferencias, ya comprender, ya podemos saltarnos estas partes.
no son tan relevantes. No, no son, no, ya también puedo saltarnos esto también. Esto igual, saltarnos. Ya esto fue una práctica que se realizó nada más. Y vamos a la DDL, que es básicamente la creación y la modificación de tablas. Vamos a revisar algunas partes de esto. Ya el DDL, pues no lo conocemos, Data Definition Language, es un conjunto de comandos que se pueden utilizar para definir y modificar la estructura de las bases de datos, como las tablas, índices, vistas, esquemas. Aquí tenemos lo que he dicho, ¿no? Tenemos el drop, que es como eliminar cosas. Tenemos el create, el alter, rename, truncate. Tenemos varios comandos de DDL importantes para la creación y la modificación de tablas. Y aquí tenemos, ¿no?, una pequeña descripción de lo que hace cada cosa. El create, pues, se utiliza para crear objetos. Lo utilizamos bastante al momento de crear tablas, las vistas, índices, procedimientos almacenados, incluso tablas temporales, cualquier cosa se puede hacer. También se puede crear usuarios, como ya lo hemos visto, crear usuarios, roles, permisos, todo tipo de cosas. Para eso se usa create. En alter, pues modifica la estructura, similar al update, pero bueno, modifica la estructura de un objeto de base de datos. Con objetos se refiere igualmente a tablas, vistas, índices, cualquier tipo de objeto que tengamos dentro de una base de datos. Ahí tenemos el drop, que es para eliminar un objeto de la base de datos. Objeto, pues tablas, vistas, índices, cualquier cosa que tenga una base de datos igualmente. Truncate elimina los datos de la tabla sin eliminar la estructura, es decir, que elimina los registros, simplemente deja la tabla con toda la estructura pero sin datos. Para eso sirve Truncate. Ya aquí pues se ve un ejemplo del comando create, donde pues creamos una tabla, una tabla con las columnas. Esto ya lo hemos visto en ejercicios al momento de crear una base de datos, cuando se quiere crear una tabla dentro de una base de datos. Y aquí tenemos los tipos de datos que puede tener. Varchar lo hemos visto, el int que es entero, tipo de decimal. Y aquí tenemos una decimal donde definimos dos valores, uno para precisión y otro la escala. Ya, aquí también tenemos también el comando alter, que se utiliza para modificar la estructura de una tabla, donde podemos, por ejemplo, agregarle columnas, cambiar el tipo de dato. Podemos hacer varias cosas, incluso eliminar una columna combinándolo con drop. Ya que tenemos el comando drop también. Esto se hace para eliminar permanentemente cosas de una tabla, de una base de datos. Por ejemplo, los datos, la estructura. Esto es diferente de delete porque no se puede deshacer. Delete, bajo ciertas condiciones se puede deshacer, pero un drop no. Se lo elimina totalmente. El truncate, como ya lo dijimos, pues elimina los registros de una tabla, pero no elimina su estructura. Es decir, pues vacía, es como vaciar una tabla, básicamente. Vaciar una tabla y puedes agregarle luego registros. Ya, pues igual es más rápido que delete, pero no se puede deshacer, porque no se generan logs, simplemente. Es similar al anterior, a drop. Pero en lugar de eliminar todo, pues elimina los registros. Es también un comando interesante. Pues aquí tenemos algunas restricciones que tienen las tablas. Como por ejemplo, las más comunes que tenemos es el primary key, que es el identificador de cada tabla. Normalmente le ponemos un ID y ese le ponemos como primary key. También tenemos el foreign key. Esto se usa para hacer una relación entre una tabla y otra. También nos sirve para, por ejemplo, cuando hacemos los join, está foreign key y con el primary key se va a hacer la condición en común que tienen esas dos tablas y nos sirve bastante igual. Tanto no es el not null, el no nulo,
que esto asegura que cada eh, columna de la tabla no puede tener valores nulos, es decir, no puede tener valores vacíos. Unique también es otra restricción. Esto garantiza que los valores pues sean únicos. Por ejemplo, en correos electrónicos, para que no se repitan entre cada usuario. Entre, bueno, contraseñas no tanto, pero eso en correos electrónicos puede ser. Ya, check es para, podemos ponerle condiciones, por ejemplo, al momento de crear una tabla y asegura pues que se cumplan con esas condiciones. El check es, pues le ponemos una condición y se debe cumplir. Si no se cumple, no va a estar correcto. Son algunas de las restricciones que tenemos. Ya esto ya lo vimos, Clefran igual. Ya, pues aquí se ve un poco más la estructura de las claves primarias, claves foráneas. Pues, aquí el ID lo definimos como primary key, foreign key le ponemos cuál va a ser y a qué referencia, a qué tabla y columna de esa tabla referencia. Entonces ya tenemos una relación entre las dos tablas. Ya esto podemos pasarlo nomás. Ya, pues aquí tenemos un ejemplo de una tabla con varias restricciones. Primeramente, pues la primera key que normalmente siempre ponemos el ID, que es lo que identifica esta tabla. El nombre lo tenemos como char y no nulo, es decir, pues no, no puede ser vacío, siempre debe ser obligatorio que tenga un valor. Eso es lo que hace el nulo. El precio, aquí tenemos el check, que es como una condición que se debe cumplir para que esté correcto. En este caso, pues que el precio sea mayor a cero, no puede tener valores negativos. Y pues, está bastante bien eso, debe tener esta función de check. También tenemos default, que en caso de que no se agreguen datos a esto, siempre va a tener el valor de cero. Es decir, pues le dejamos vacío esto, el stock al momento de ingresar un dato. Como está vacío, se va a poner por defecto cero. Eso es lo que tenemos ahí. También tenemos claves foráneas o foreign key, donde definimos cuál va a ser la clave foránea. En este caso va a ser el categoría ID y esto referencia a categorías, categoría ID. Para eso también tenemos que tener creada la tabla categorías y que tenga categoría ID como primary key. Va a tener ahí una referencia y generar una relación entre las dos tablas. Ya, ¿cuáles son los objetos de las bases de datos? Pues tenemos varios. En este caso tenemos tablas que almacenan son, bueno, los más comunes que almacenan los datos, filas y columnas. Tenemos los índices, que bueno, es primary key, eso es a lo que se refiere. Vistas, consultas almacenadas. Esto pues, son los procedimientos almacenados, se pueden considerar triggers, que son acciones automáticas o hacen eventos. Esto no lo hemos visto mucho, pero lo que hace es que al momento de ejecutar, por ejemplo, un comando, estos se van a ejecutar automáticamente. Por ejemplo, ingresamos un update y tenemos un trigger que envía un correo electrónico, por ejemplo. Bueno, cualquier función podemos ponerlo en trigger. Eso no lo hemos visto mucho, pero básicamente lo que hace. Ya tenemos los tipos de datos más comunes. Numéricos tenemos enteros, decimales, float. En texto tenemos varchar, char o text. Fecha y hora tenemos date, time o timestamp. Y también tenemos datos booleanos, es decir, datos que pueden ser verdaderos, falsos, o en este caso 0 o 1. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ID va a ser un entero, el nombre va a ser de tipo carácter, la fecha de registro de tipo date, el activo es decir, es una condición, o sea, booleano, falso o positivo, 0 o 1. Eso es lo que tenemos aquí. Ya, ya, bueno, algunos consejos para la creación. Siempre hacer copia de seguridad antes de ejecutar los comandos como drop o truncate. Tenerlo en cuenta ya que no se pueden, son acciones que no se pueden deshacer. Utilizar claves primarias y foráneas adecuadamente para establecer las relaciones entre tablas, también es importante. Definir las restricciones, esto también es importante para evitar errores en los datos y tener un mejor manejo de lo que es la base de datos. Importante eso tenerlo en cuenta.
Esto podemos pasarlo nomás. También podemos pasarlo. La parte de sistemas distribuidos. También podemos pasarlo esto. Es más de lo que de la parte de replicación. A ver si puedo mostrarles algo. Un pequeño ejemplo. Por eso voy a usar SAMP. Además mostrarles en qué parte se hace la replicación y todo eso. Yo aquí tengo el SAMP. Aquí tengo mi base de datos y aquí hay una parte en la que tenemos el SAMP nos permite realizar replicaciones. ¿Qué quiere decir replicación? Pues tener una base de datos, por ejemplo, en esta máquina y tener la misma base de datos en otra máquina. Todos los cambios que se realicen tanto de mi máquina o en la otra se vean reflejados. Es decir, pues tener una base de datos compartida puede ser más o menos. Y bueno, aquí pues se configura todo, tenemos varias instrucciones, incluso tutoriales donde se pueden ver cómo se realiza una replicación. Simplemente aquí les muestro que SAMP nos da la opción para realizar las replicaciones. Y bueno, seguimos acá entonces. Luego continuamos un poco en SAMP, si creo que puede sobrar tiempo. A ver. Ya bueno, aquí hay una imagen que se muestra claramente cómo se realiza eso. Aquí tenemos la replicación en dos máquinas y también tenemos la base de datos principal. Todos los datos que se hagan en la principal se va a ver reflejada en las otras máquinas y viceversa, las que se hagan en las máquinas se va a ver reflejado acá en la principal. Eso nos ayuda a tener todo controlado. ¿Qué más? Bueno, la aplicación homogénea, ya. Aplicación heterogénea también, ya. Puedes pasar estas partes. Ya bueno, este es un ejemplo nomás, le puedo explicar rápidamente. El problema que tiene esto sin replicación es que si todos los usuarios accedieran a un banco, a la base de datos de un banco, tendrían algunos problemas, por ejemplo, con la lentitud del procesamiento, riesgo de fallos o previa información. Y la ventaja que tiene el usar replicación es que cada sucursal, por ejemplo, tiene una copia de la base de datos y tenemos pues, varios backups de pues, si se realiza eh, alguna, alguna acción destructiva, por ejemplo, el usar drop o truncate, tenemos una copia en cada computadora. Cuando un usuario también realiza una transacción, esta se sincroniza con todas las réplicas. Entonces tenemos ya estandarizado todos los datos en todas las máquinas sin necesidad de hacer nada más, simplemente con una replicación. Es importante conocer esta parte. Ya vamos a continuar nada más. Ya, ¿qué habilidades nos da las bases de datos? ¿No? Primeramente, pues, al estudiar base de datos, estás preparado para diseñar sistemas complejos, ya que, como he dicho en alguna clase, que actualmente la mayoría, gran parte de los sistemas utilizan una base de datos, tanto para manejar su información como para el propio funcionamiento. Optimiza el rendimiento también, utilizar base de datos, como podemos ver, pues no consume mucho y no tarda demasiado el utilizar una base de datos. También trabajar con Big Data en la parte de que les había mencionado en una clase anterior, de Data Mining, de Machine Learning, bueno, también en esa parte. Continuamos nomás. Ya vamos a la parte ahora de procedimientos almacenados. Esto lo vimos bastante en ejercicios y bueno, básicamente un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones SQL, esto que está como incrustado dentro de una base de datos y se pueden ejecutar, siempre las vamos a tener ahí registradas en la base de datos. Y los usos comunes pues, que tenemos es primeramente la automatización de tareas repetitivas, optimización de consultas complejas, también mejora la seguridad ya que encapsula la lógica dentro de la base de datos y eso también tiene que ver con la parte de
control de permisos, que bueno, es el siguiente tema, pero lo menciono aquí un poco. ¿Qué ventajas tienen los procedimientos almacenados? Como ya dije, el rendimiento mejorado, ya que reduce la transferencia de datos. También reutiliza el código porque siempre va a estar el procedimiento almacenado disponible y se puede ejecutar las veces que queramos. Tiene seguridad, lo que había mencionado con el control de permisos, mantenimiento simplificado, ya que los cambios de la lógica se realizan en un solo lugar. Es decir, pues varias veces lo he mostrado acá, por ejemplo, aquí tenemos algunos procedimientos almacenados. Si queremos ejecutarlos, implementamos aquí, le damos a ejecutar y ya. El valor de entrada y esto se ejecuta. Pero también si queremos editar algo, simplemente le damos a editar y modificamos aquí las cosas. No tenemos que irnos a ningún otro lugar, simplemente le damos aquí, modificamos y ya, listo. Ya está para seguir ejecutándolo y esa es la ventaja que nos ofrece. Entonces continuamos acá un poco. Ya. Un poco las ventajas de procedimientos almacenados. Seguimos acá entonces. Un poco la sintaxis, ya la conocemos, donde primero le damos create procedura, el nombre del procedimiento, si tenemos valores de entrada igual los ponemos, valores de salida igualmente, entre el bloque de begin, end, ponemos las instrucciones SQL, que pueden ser de todo tipo, como ya conocemos, puede ser select, update, drop, cualquier comando puede relacionado con SQL puede ir aquí, incluso la creación de usuarios. Una clase también hicimos un experimento donde llamábamos a un procedimiento, a 3 procedimientos almacenados dentro de otro. Eso también se puede hacer. Uno tiene bastantes posibilidades el usar procedimientos almacenados en una base de datos. Seguimos acá con lo que mencioné, el control de permisos. Entonces, ¿a qué se refiere con control de permisos? Control de permisos en SQL se refiere a la gestión de los privilegios o derechos de acceso a los usuarios sobre la base de datos y sus objetos. Objetos nos referimos a las tablas, vistas, los procedimientos. Bueno, estos permisos pueden permitir o pueden restringir el acceso a varias funciones, a los usuarios o roles. En caso de que sea un rol que más tenemos, pues la parte de usuarios y roles. ¿Qué es un usuario? Pues es una entidad que se autentica en el sistema de base de datos. Esto generalmente está asociado a una cuenta específica. Cada usuario tiene los permisos que determinan qué operaciones pueden realizar. Ya también tenemos roles, que son un conjunto de permisos que se pueden asignar y pueden ser asignados a varios usuarios. Y la ventaja que tienen los roles es que nos simplifican bastante la gestión de permisos, porque se pueden asignar roles completos en lugar de asignarlos a los permisos individualmente. Pues un rol, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. En un sistema X, pues tenemos varios roles. Tenemos empleados, gerentes, tenemos varios roles. Y cada rol va a tener permisos específicos. Permisos específicos como leer tablas, modificar datos, eliminar o insertar. Y a esos roles le vamos asignando usuarios. Asignamos usuario 1, al rol tal, usuario 2, al rol tal. Y así nos evitamos tener que asignarle permisos individualmente a cada usuario. Simplemente lo agregamos a un rol y ya tenemos los permisos definidos. Es una manera más sencilla de manejar todo esto del control de permisos, de utilizar roles. Ya que más tenemos, tenemos varios tipos de permisos. Estos son los permisos básicos. Select, que nos permite leer los datos de una tabla o vista. Insert, que nos permite insertar nuevos registros, nos permite o nos restringe dependiendo si estamos dando o quitando permiso. Update nos permite modificar los datos, delete nos permite eliminar los registros, execute esto nos permite o restringe el uso de procedimientos almacenados. Bueno, es algo que se menciona en la parte anterior, que el utilizar procedimientos almacenados también es una parte importante de seguridad combinada con control de permisos.
ya que podemos asignarle el permiso de ejecutar un procedimiento almacenado a un rol específico, y eso pues nos evita bastantes problemas y nos automatiza los procesos también. También tenemos al privilege que básicamente permite a los usuarios o roles realizar todas las acciones. Esto normalmente se hace en los moderadores de una base de datos, el gerente de una base de datos que se encarga de manejarla y tener el control total de una base de datos. Aparte de estos permisos, pues también tenemos otros más. Estos no son todos, son los más importantes, pero también tenemos, por ejemplo, vamos a revisar aquí, por ejemplo, eh, aquí tenemos, estos son casi todos los permisos que tenemos disponibles. Como aquí tenemos select, insert, update, delete, pero también tenemos otros datos, otros permisos, quiero decir, tenemos el index, el drop, el grant, shutdown, tenemos un montón de permisos, pero estos son los principales. Continuamos entonces acá. Otra parte tenemos, pues, la parte de granularidad, que también es importante. Ya la granularidad es a qué nivel podemos asignar permisos en una base de datos. Sí, en una base de datos. Tenemos la granularidad a nivel de tabla, que nos permite controlar quién puede acceder quién puede acceder a una base de datos, a la tabla de una base de datos. También tenemos a nivel de columna, a qué columnas nomás puede acceder un usuario específico. Y pues algunas bases de datos también nos permiten aplicar permisos a las filas. Y bueno, toda esta granularidad combinado con los tipos de permisos, usuarios y roles nos permite tener un control completo de los permisos dentro de una base de datos. Aquí tenemos un poco de la sintaxis, que cómo se crea un usuario, pues de esta manera. Para crear un role es similar, simplemente cambiamos el user por role y ya, es la única diferencia. Aquí se crea un usuario con el nombre, se identifica con una contraseña. Igual para dar un permiso, le ponemos grant, permiso. El permiso pues puede ser de tipo, como ya mostramos anteriormente, select, insert, update, dependiendo de las necesidades. Y sobre el objeto lo consideramos a las tablas, las vistas o los procedimientos. Y al usuario pues puede ser tanto un usuario como un rol al que le asignamos a los permisos. Y también tenemos el comando para quitar permisos a un usuario en caso de que los tenga. Le damos revoke el permiso sobre el objeto y a qué persona, usuario o rol. Esa es la sintaxis básica de control de permisos. Más tenemos acá. Ya la parte de funciones de fila y funciones de grupo, que esto lo utilizamos bastante también en ejercicios anteriores, en varios procedimientos almacenados que creamos. Primeramente pues tenemos las funciones de fila. Y acá lo que hace pues es que operan en cada registro individualmente. Por eso se llaman de fila, porque solo operan, por ejemplo, en la fila 1, fila 2, así van ejecutándose por filas nada más. Y tenemos varios tipos. Tenemos de carácter, por ejemplo, Whopper, que esto no hace que la cadena de texto dentro de lo que le pongamos lo va a transformar a toda mayúscula. Lower, que lo transforma a toda minúscula. Y concatenar, que lo utilizamos bastante también en un ejercicio. Recuerdo que lo utilizamos para concatenar el nombre y el apellido de una persona. Entonces nos resulta bastante útil esto. Nos permite concatenar varias cadenas de texto, es decir, ponerlas a todas en una sola columna, en lugar de tener todo separado. Y esto es una función bastante útil, el concatenar. También tenemos funciones numéricas, donde tenemos elapse, que nos transforma, por ejemplo, un número negativo en un número positivo. Y si el número ya está en positivo, pues lo deja en positivo. Es el valor absoluto, eliminar el signo de un número. En algunos contextos, pues nos puede resultar útil. El round, lo que hace pues es redondear un número. Y bueno, ya sabemos lo que es redondear números. El sailing, que es similar al round, pero en lugar de
round lo que hace es que siempre no redondea el número. Un número mayor a 5 lo redondea al número superior. Un número menor a 5 lo reduce al número anterior. Lo que hace Sailing es que siempre nos va a redondear el número al siguiente número. Es decir, pues 21.4 lo puede transformar en 22. En cambio, lo que era ROM, 21.4 lo transforma en 21. Es una pequeña diferencia, pero puede ser útil en algunos contextos. El uso de Sailing o Round, todo depende de cómo lo queramos utilizar. Bueno, es básicamente lo que hace esta función. También tenemos las funciones de fecha, el getDate, el dateAt, el dateIf, que el dateIf, bueno, si lo utilizamos una vez para calcular cuál fue la edad de una persona comparado con la fecha actual y la fecha de nacimiento. Bueno, puede ser útiles también. Esto pues trabajamos con funciones de fecha, valores de fecha quiero decir. También tenemos funciones de conversión. Por ejemplo, cast, si lo utilizamos para transformar el número en cadena de texto. Esto nos permite, por ejemplo, como ya tenemos la cadena de texto utilizando cast, podemos concatenarlo con otra cadena de texto. Lo hicimos una vez, recuerdo, para pues teníamos el valor numérico de precios. No sé si recuerdo bien, pero ese precio lo transformamos a texto y le pusimos un concatenar con otro texto. Le pusimos el precio de este producto es tal y bueno, era una forma de transformar valores numéricos o valores numéricos a texto y así. Bueno, eso es lo que hacen. Cambian el tipo de datos de una columna, de texto número, texto fecha. Tenemos varias conversiones que se pueden realizar con esto. También tenemos funciones generales, por ejemplo el row number que lo utilizamos también, rank, el ntitle, nTile, quiero decir. Esto para asignar números o posiciones a las filas. También tenemos que asignar números únicos o clasificar las filas por los rangos. Estas funciones son las únicas que utilizamos, creo que fue row number, pero bueno, ya conociendo eso ya se puede utilizar lo demás también. Ya pasamos a lo siguiente, que es las funciones de grupo. Ya entonces estamos en funciones de grupo. Ya las funciones de grupo pues operan sobre un conjunto de filas y nos devuelven un valor único para todo el grupo. Las funciones de grupo sí lo utilizamos bastante. Y aquí tenemos las principales. La principal es group, que lo utilizamos en la mayoría y lo que hace es agrupar las filas y aplicar las funciones que les creemos. Funciones adicionales como el max, como el min y bueno así. El halving es una manera de filtrar los resultados. Le ponemos halving y le ponemos una condición y esto nos filtra los datos básicamente, similar a usar where en algunas consultas. El count también usamos bastante, que esto nos permite contar el número de filas. Bueno, esto pone una condición también. Le ponemos la condición y nos cuenta cuántas filas cumplen con esa condición. Esto también es útil en varios contextos de funciones de grupo. El max, el min, que también lo utilizamos, esto nos devuelve el valor máximo de un grupo, esto utilizando valores numéricos, claro. Y también nos puede devolver el valor mínimo utilizando min. El ABG, que nos permite calcular el promedio de un grupo, ya sabemos que lo que es el promedio es sumar todos los valores y dividirlo por el número total de estos. Y bueno, eso es lo que hace, calcular el promedio general de un grupo. Tenemos también la función sum, que lo que hace es sumar todos los valores que tengamos en un grupo. Tenemos valores numéricos y los suma todos a toda la columna. También tenemos distinct, que eso nos hace que eliminemos los duplicados de un grupo. Cuando tengamos valores, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Duplicados, y resulta útil, aunque no recuerdo si lo usamos, pero bueno, eso es lo que hace esta función. Ya la parte de subconsultas y manejo avanzado.
¿Qué es una subconsulta? Pues son consultas dentro de otras consultas. Ese es el resumen general de esto. Estos se utilizan para obtener resultados, se utilizan en consulta principal y estas pueden ser en select, en where, en from, o hidden. Podemos tener un select dentro de otro select, un where dentro de un select, y eso nos permite una doble verificación. Es decir, primero hacemos una consulta y dentro de esa consulta hacemos otra, con otra función, con otras condiciones. Y eso nos permite tener un mejor control también de las consultas de lo que queramos realizar. Ya, ¿a qué se refiere también el manejo avanzado en SQL? El manejo avanzado pues son técnicas un poco más complejas. Esto nos permite optimizar consultas y manejar mejor la base de datos. Esto pues incluye el uso de joins, que lo vimos anteriormente, también las funciones agregadas, CTE, triggers, vistas, índices, transacciones. De esto lo que más hemos visto es joins y, bueno, joins, que es lo que más se utiliza en SQL, entonces vamos a pasar nada más. Bueno, que nos muestra las ventajas un poco. Las ventajas de las subconsultas pues nos permiten consultas más complejas, más flexibles, también obtener valores calculados sin necesidad de múltiples pasos. Nos simplifican bastante el código también, esto de subconsultas. Y también son bastante útiles para filtrar datos basados en resultados de otras consultas, en lo que las ventajas que nos ofrece las subconsultas. ¿Qué ventajas nos ofrece el manejo avanzado? Pues básicamente mejorar el rendimiento de las consultas mediante la optimización, uso de índices, también facilitar la organización de consultas complejas, nos asegura la integridad de los datos, también automatizar acciones, ventajas del manejo avanzado, SQL. Bueno, fue un ejercicio práctico de armonía musical, esto sí lo vimos. Ya, pues primero el análisis de requisitos, donde se obtienen pues eso, los requisitos de la base de datos. Ya podemos pasar esto nada más. Podemos pasarlo igual. Tenemos los tipos de requerimientos que pueden ser no funcionales, funcionales. Esto garantiza pues lo que es la calidad del sistema. Ya podemos seguir. Ya bueno, aquí de manera más gráfica cuáles son las diferencias entre los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales pues es lo que hace el sistema, qué características tiene y los requerimientos que recolectemos con una entrevista o lo que sea al usuario. Requisitos no funcionales pues son cómo debe ser el sistema, pueden ser las propiedades, expectativas. Bueno, eso es un poco la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales, que es importante conocerlo dentro del desarrollo de software o incluso en sistemas inteligentes. Ya, como había dicho, pues cómo identificar los requisitos, pues mediante entrevistas, observación, documentación y priorizar siempre las necesidades de los usuarios. Y esto podemos saltarnos, son los requisitos del ejercicio anterior, nada más. Ya, requisitos no funcionales, también podemos pasarlo. Ya, aquí tenemos un repaso nada más. Ya esto podemos pasarlo, ya que ya lo vimos. La parte de relacionales, no relacionales. Seguimos entonces. Ya, esto también podemos saltarlo, no es muy relevante. Saltemos esto. Esto también. Pasamos. Esto podemos pasar los parte de normalización nada más. Esto ya lo vimos. Los joins también lo vimos. Consultas, los triggers. Ya soltamos esto. Ok, esto también lo saltamos nada más. Simulación de tareas.
Esto también solo es un poco de historia nada más. Es muy relevante en la parte práctica de lo que es base de datos. Ya, esto sí puede ser importante. Importante en qué campo se puede aplicar esto de las bases de datos. Anteriormente había dado unos ejemplos, pero principalmente, como ya lo dije varias veces, eh, bases de datos se utilizan gran parte de los sistemas en la vida real. Esto es bastante importante dentro de empresas que manejen gran cantidad de datos, también en aplicaciones como servicio como Netflix, Amazon, Facebook o Instagram, incluso YouTube, utilizan bases de datos para obtener eso, los datos de los usuarios, cuáles son sus interacciones, sus gustos, a qué le dan like, a qué se quedan viéndolo por más tiempo, ese tipo de cosas, o qué videos ven. Y en base a eso aplican ingeniería de datos, aplican data mining, machine learning para obtener toda esa información y en base a eso te ofrecen recomendaciones bueno, en Amazon te ofrecen recomendaciones de productos, en Facebook te muestran publicaciones, videos que te pueden interesar, en Instagram igualmente, en YouTube los videos que más te pueden gustar también. Incluso como Google, su mayor fuente de ingreso es de los anuncios. Pues esas son las aplicaciones que, que, que ofrezcan sus datos a Google. También eh, pues recolectan toda esa información y en base a eso Google te muestra anuncios de repente en YouTube o de repente estás navegando, te muestra anuncios. Es una forma de aplicar esta base de datos en el concepto del mundo real. Bueno, tenemos ahí bastantes utilidades que tenemos de la base de datos. Aquí igualmente se utiliza en cloud computing, el e-commerce, el IoT. Pasamos nada más. Este podemos pasarlo. Big Data, como ya lo mencioné, lo que es Netflix, en Uber incluso se puede utilizar esto de la base de datos. Ya, esto podemos pasarlo nada más. El rendimiento, que es bastante importante dentro de una base de datos para que siempre tener un bajo tiempo de respuesta y esto a los usuarios les importa bastante porque a nadie le gusta que cuando realices alguna acción dentro de una aplicación se quede ahí cargando por horas y no responde. Entonces es bastante importante esto del rendimiento dentro de una base de datos. Y ahí lo tenemos visto un poco. Alta disponibilidad también es importante. Una aplicación debe estar siempre 24/7 activa. Eso es lo que se refiere con una alta disponibilidad. Y a veces también podemos pasarlo nada más. El uso de Machine Learning, que ya lo mencioné también. Esto también podemos pasarlo. Bueno, las tendencias futuras, como actualmente está más, las aplicaciones están enfocadas a la IA, inteligencia artificial, y esto de las bases de datos es muy importante. Como por ejemplo, ChatGPT en sí utiliza una base de datos. Con cada conversación que los propios usuarios realizan, pues va recopilando datos. Y en base a eso, el modelo del ChatGPT se va entrenando y cada vez se va haciendo mejor, cada vez se va pareciendo más al lenguaje natural, al lenguaje humano y cada vez te ofrece resultados más precisos a lo que pues tú requieras. Y está futuro con la acumulación de datos que se va dando con los años va a tener un mejor desarrollo, mejor rendimiento y eso básicamente un poco viendo hacia el futuro. Y bueno, hasta ahí quedan las diapositivas entonces. Bueno, como nos sobra un poco de tiempo, creo que podemos realizar algunos ejercicios. Entonces, podemos cerrarlo ya. Acabamos con las clases. Y como dijo el compañero, las siguientes clases, pues se realizará, la última clase, se realizará una pequeña evaluación
Pero bueno, entonces vamos a revisar un poco aquí. En una clase me acuerdo que quedó pendiente realizar algunos ejercicios en esta base de datos, así podemos realizarlo para terminar un poco con esto. A ver, creo que sí tengo guardados lo que estaba realizando. A ver, pero en un momento lo busco. Aquí. Historial de pagos. Okay. La última vez lo que hicimos, aquí calculamos el saldo del cliente. Está contando el... A ver, primeramente, antes de nada, un pequeño contexto de lo que tiene la base de datos para tenerlo en consideración. Esta es una base de datos de un banco donde tenemos varias tablas. Tenemos clientes, cuentas, empleados, pagos, préstamos, las sucursales, las tarjetas y las transacciones que se realizaron. Y también tenemos un diccionario de datos donde vemos qué columnas tiene cada tabla, qué tipo de dato es, el primary key, el foreign key. Aquí tenemos básicamente toda la información. Entonces podemos volver acá a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace este procedimiento? Lo que hace es obtener el cliente, obtiene el saldo que tienen en sus cuentas, todas las cuentas que tengan y los préstamos activos y al final calcula el total de todo esto. Simplemente suma los dos valores y podemos ver el capital total que posee esta persona. Una consulta ahí, la tenemos registrada, simplemente la vamos a ejecutar y se ejecuta. Al igual como dije, les podemos asignar permisos a esto, es decir, no cualquier persona puede así acceder a este procedimiento almacenado. Préstamos con pagos más altos. Tenía un límite aquí, recuerdo bien. Aquí teníamos, básicamente, teníamos cada cliente que tenga un préstamo activo. Y a esto también le sumábamos la parte de transacciones, cuál ha sido el pago máximo que se realizó y adicionalmente la fecha para tener más información. Esto creo que lo hacíamos, mejor lo reviso para... Eh, lo hacíamos haciendo un join con varias tablas entre pagos, clientes y préstamos. Entonces fue una consulta bastante compleja. También teníamos una lista de las sucursales con un mejor salario. Aquí valores nulos, ya que utilizábamos no recuerdo si era un left join. Sí, utilizamos un left join, entonces teníamos valores nulos donde pues en las partes que no tenían empleados cero. Entonces aquí teníamos el sucursal, pues el cargo del empleado era gerente y tenía mejor salario. Aquí podemos ver todo esto. Esto lo hacemos juntando varias, creo que solo dos, solo dos tablas. También tenemos la información de la cuenta de tarjeta del cliente. De aquí mostrábamos el saldo de la cuenta y el límite que tenía la tarjeta. El límite pues solo a las tarjetas de tipo crédito. Obviamente aquí tengo el código y aquí está la condición donde el tipo de tarjeta sea tarjeta de crédito. Y también tenemos un historial de pagos. Ya, aquí pues era el préstamo ID, también lo recuerdo, donde poníamos por ejemplo el 9 y nos mostraba el historial de pagos. A ver aquí, el historial de pagos y también pues adicionalmente que el cliente realizó el pago, el día del pago también, que es importante saberlo, el monto de pago y la fecha de pago. Entonces ahí teníamos otro procedimiento almacenado. Y bueno, vamos a realizar algunos más para tenerlos de ejemplo simplemente. A ver. Uh, ya esto podemos verlo entonces la parte de cuentas y la parte de transacciones que vamos a revisarlo acá, clientes y transacciones, aquí está. Sí, okay. Y aquí tenemos la estructura y la estructura de acá. Ya aquí clientes, transacciones, ¿qué más podemos ver?
Bueno, clientes no, esto tenemos, como no habíamos utilizado cuentas, vamos a usar cuentas. Y aparte pues tenemos la relación aquí, que es la clave foránea, o índice en ese caso, se le puede llamar de cualquier manera, índice, clave foránea. Aquí tenemos dos claves foráneas. Y bueno, podemos hacer algo con esto. Por ejemplo, vamos a escribirlo aquí para tenerlo más en consideración. La relación entre transacciones y cuentas. Y saldo de las cuentas puede ser saldo de cuentas. Esto nos puede ser útil en algunos contextos igualmente. Vamos a iniciar como ya conocemos el delimitador, siempre va a ser importante para evitar errores de sintaxis en SQL. Bueno, esto en procedimientos almacenados en consultas normales no es muy necesario. Y creamos entonces el procedimiento con el comando create, que sirve para crear objetos, en este caso un procedimiento. También le vamos a poner un nombre a este procedimiento. Vamos a poner relación transacciones saldo, ya sin valores de entrada. Aquí vamos a poner la estructura y aquí se va a realizar, vamos a poner aquí. ¿Qué se va a hacer? Pues ponemos un select, ya que eso lo vamos a hacer consulta, no vamos a ingresar datos. Aquí le vamos a poner de qué tabla, en este caso cuentas, como hemos dicho, le asignamos un nombre. Y también vamos a hacer vamos a mirar el join. El join está bien, estaría bien. Con transacciones, ya tenemos pues definidas algunas tablas que vamos a usar. Ya, ¿qué información requerimos? Pues el ID de la cuenta principalmente. Vamos a ver acá un poco. Quiero cuenta ID. ¿Qué más requiero? Número de cuenta. Sí, el número de cuenta estaría bien conocerlo. Y el saldo de cuenta, que es lo principal que requerimos. Ya, ¿y qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a hacer otro bloque aquí que sea de sumatoria. Y dentro de esta sumatoria vamos a poner una condición. En este caso, vamos a poner case, en caso de que el tipo de transacción, vamos a poner un when, cuando el tipo de transacción sea igual a depósito, creo que es depósito, como está, transacción depósito. Cuando sea un depósito, aquí utilizaremos comillas simples mejor. En lugar de comillas normales utilizamos esto, que depósito. Ya vamos a obtener el monto de transacción. El monto de transacción. Listo. Eso en la sumatoria. Y en caso de que voy a borrar esto un poco. Vamos a poner otro case. En caso de que la transacción, tipo de transacción sea un retiro. Aquí retiro. Vamos a ponerle comillas simples. En lugar de ponerle el monto de transacción, vamos a poner lo mismo, pero en este caso con un signo menos, es decir, que en lugar de sumar se va a restar, ya que estamos retirando. Y listo. Solo vamos a hacer una relación con estas dos transacciones, podemos dejarlo aparte. En caso de que sea transacción, le vamos a poner, en caso de que sea otra cosa, le vamos a poner 0 simplemente. Que no va a hacer nada, pero para tener un manejo de excepciones ahí.
Ya, bueno, aquí termina esto. Y le vamos a poner un nombre. Le ponemos el nombre y balance, puede ser balance de transacciones, ya que vamos a ir sumando cuáles van a ser los depósitos y retiros. En retiro se va a restar, nos utilizamos el menos, entonces ahí tenemos eso. ¿Qué más? Ahora la parte de join. Aquí vamos a poner la condición donde se va a hacer el join. Entonces se va a hacer el join en la parte de cuando cuenta ID sea igual a las transacciones punto cuenta ID. Ahí tenemos pues la tabla en común. Uno es la primary key y otro es la foreign key. Foreign key es la foránea y la relación entre estas dos tablas. Listo, y finalmente le vamos a agregar un group para agrupar los datos básicamente. Y se va a agrupar en cuenta ID. A ver qué otra información le puedo poner. Solo eso. Sí, solo eso. Puede funcionar bien de esa manera. Vamos a copiarlo por cualquier cosa y le damos así. A ver qué nos dice. Allá, aquí. Retiro. Vamos a ver un poco la sintaxis. Allá, aquí. Puse el case dos veces, solo una vez. Ahí sí. Sí, solo es una vez el case. Ahí. Así se ejecutó. Bueno, queda poco tiempo. Vamos a ir acá. Rápidamente a ejecutar esto. En la relación entre transacciones y saldo. Ya. Aquí pues tenemos una relación, un balance quiero decir. Tenemos el saldo de la cuenta y el balance. Es decir, cuál es la relación entre el saldo de cuenta y el balance de transacciones. Bueno, aquí tenemos valores negativos porque se hicieron más retiros de depósitos. Aquí podemos ver un poco, ¿no? Aquí tenemos 0 ya que no se hicieron ninguna transacción probablemente. Y bueno, es tener el número de cuenta, es importante saberlo. Y bueno, aquí tenemos otro procedimiento más para nuestra lista. Esto lo puede exportar igualmente para tener un registro. Voy a guardar esto. Lo voy a guardar y quede registrado. Aquí le vamos a poner de nombre procedimientos banco. Así lo guardamos para que quede registrado ahí. Y bueno, entonces como se termina el tiempo, creo que vamos a quedar hasta ahí. Como dijo el compañero en la siguiente clase, se va a realizar una evaluación. Espero que la mayoría pueda acompañarnos. Igual estaremos pendientes por si necesitan cualquier cosa en relación, claro, a la materia y eso. Y bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy y muchas gracias por su atención.